esta, esta tabla que deben de tener, si la ven, ustedes ya aparece en su pantalla. ¿Sí? ¿Sí o sí o sí o no? Sí, sí se ve. Sí se ve, bueno, pues de aquí es lo que les comentaba, ¿no? De aquí hay que llevarnos los valores de densidad aparente, de capacidad de campo y punto de marchitamiento que requerimos. ¿Sale? Entonces aquí, supongamos, aquí está la textura del suelo que les comentaba antes. En la primera columna, según el triángulo de textura de suelo, podemos estimar qué tipo de suelo se tendría: franco arenoso, franco arenoso, franco, franco arcilloso, arcilloso arenoso y arcilloso. Y aquí tendríamos en las columnas siguientes, podemos observar, dejen admitir a más gente: Moy, Fernanda Rodríguez, Montserrat, Roberto Naón. Veremos entonces la siguiente columna, es la porosidad. El valor que está en la parte superior individualmente de esa columna es el valor medio, y abajo tienen el rango de variación de esos materiales, de esa textura. Entonces supongamos nosotros que tuviéramos un suelo franco le correspondería una porosidad de 47 en términos medios, o tomar el valor máximo o mínimo, dependiendo si quieren estar con los lados de la seguridad o no. 1.40, 22, y el punto de marchitamiento de 10. En cuanto a la humedad disponible, pues es lo que habíamos dicho, ¿no? La diferencia de la capacidad de campo menos el punto de marchitamiento, que tienen estas fronteras que ven a su lado derecho, las tres últimas columnas, expresada en porcentaje en peso, expresada en porcentaje en volumen y expresada en centímetros o en milímetros. ¿Sale? O en centímetros por metro, ¿sí? Centímetros por metro. Entonces nosotros nos llevaríamos estos valores y con eso podríamos determinar la dosis neta. Profe, Entonces, ¿sí? ¿podría presentar su pantalla o algo? Es que no se No, ve. no se ve, ¿seguro? ¿Cómo pues que no se ve? No, es que yo lo estoy viendo a usted, no veo su pantalla. ¿No ves Sí, mi yo también pantalla? estoy viendo usted, profe. Oh, pues, no sé qué pasó, pues, amor, pobre. A ver, déjenme ver. ¿Ahora? Ya, ahora sí. Gracias, profe. Listo. ¿Sí? Bueno, pues es que no me avisas, pues, Guadalupe. Es que pensé que solo era así, profe. Sale, entonces, lo que les comentaba, ¿no? Esta tabla la tienen ahí en la información que les envié. Si aquí van a elegir ustedes la densidad aparente, capacidad de campo y punto de marchitamiento, fundamentalmente, dependiendo de lo que ustedes asuman como textura de suelo, de acuerdo a la poca información que tengan, ¿no? Que es básicamente lo de los mapas de INEGI. En la zona de cultivo, vean qué tipo de suelo tienen o de terreno, y con eso intuir qué textura les correspondería y llevarse estos valores: 1.40, 22 y 10, dependiendo de lo que ustedes seleccionen. Esos valores, y luego también deben de elegir ustedes el valor de la infiltración. Déjenme ver dónde está el factor de infiltración. ¿Lo ven? ¿No lo ven, verdad? Sí.
¿Ven el valor de ahora la pantalla con la infiltración? Sí, se ve perfecto. ¿Sí? Bueno, pues aquí dependiendo también del tipo de suelo que hayan elegido en la otra tabla también, pues hay unos valores de infiltración. Si es suelo arcilloso, pues la infiltración debe ser baja. Entonces tenemos la frontera, ¿no? Que es menor de 5 milímetros. Franco arcilloso entre 5 y 10. El franco les había comentado que es el que tiene más o menos la misma proporción de arena, limo y arcilla. El franco arenoso tendríamos que es 20-30 y el arenoso pues es el que más infiltración permite, ¿no? Que es mayor de 30 milímetros por hora. Y aquí elegiríamos alguno. Con esos valores, entonces, iríamos a los cálculos. Y déjenme compartirles la otra tabla. Perdón, profe. Entonces, de la otra tabla, uno escoge el tipo de suelo o usted no lo va a... Ustedes lo van a seleccionar en función de los mapas de suelo que tengan, ¿no? Donde vayan a hacer sus polígonos de riego, o distrito de riego. Ahí van ustedes a decidir qué tipo de suelo tienen, ¿sí? Si es de textura arenosa, si es de textura limosa o arcillosa. Gracias. Y con esta selección, de acuerdo a lo que existe en la zona, pues poder obtener estos parámetros. Yo aquí estoy asumiendo una textura franca. ¿Ven la tabla de cálculo? No me acuerdo si la compartí o no. Sí, pero se ve media corta. ¿Se ve media qué? ¿Se ve media no se ve? Media corta, como si estuviera a la mitad. ¿Qué es lo que ven? ¿Sí ven esta parte de aquí? Lo que estoy señalando ahora con una franja en amarillo. Sí. Bueno, aquí están los valores que les he comentado de dónde vienen, pues de las tablas que les comenté anteriormente. Seleccionamos la textura del suelo y con eso el valor de la densidad aparente, de la capacidad de campo, del punto de marchitamiento y de la velocidad de infiltración. Bueno, aquí no es 25, varía entre 10 y ¿qué? Voy a poner el valor menor, 10 milímetros. Con estos valores yo lo requiero para calcular la dosis neta. ¿Cuál es el valor de la dosis neta? O sea, aquí tendremos, por ejemplo, para los cultivos que tenemos analizados, si fuera la lechuga, estoy asumiendo una superficie de ¿cuántas hectáreas? Voy a poner de los que tienen ustedes, 10, 15 creo que tienen, voy a ponerle 10, que es para el individual, 10 hectáreas. Lo pueden hacer ustedes también por usuario, sí, por usuario de 10 hectáreas, ¿no? Creo que tienen. Y luego el ciclo vegetativo, habíamos asumido 3 meses. El mes de la siembra, yo aquí tengo noviembre, no recuerdo si era noviembre o otro, lo debo tener en otra gráfica. La profundidad radicular, también esa profundidad radicular, ustedes bien del libro de la FAO o bien del libro de la hoja que tienen también ahí en su información que les envié, de profundidad radicular, pues se llama el archivo. Ahí ven si aparece el cultivo que están analizando y le asocian pues su profundidad radicular. El factor de agotamiento también lo pueden obtener bien de las tablas que les he dado o bien de la FAO, del libro de la FAO. Aquí estoy asumiendo punto 5, la dosis neta. Esta dosis neta es la que se calcula con la fórmula que vimos ayer, la que aparece ahí en el riego por aspersión, ¿sí? La que es, déjenme verla en otra pantalla. La dosis neta es igual a 100 veces la profundidad radicular por la densidad aparente, por la capacidad de campo, menos el punto de marchitamiento y por el factor de agotamiento. Entonces tengo una dosis neta de 180. Entonces en este cálculo que estamos haciendo del intervalo de riego y la duración, hay que calcular previamente la dosis neta, 180, y el resultado es en metros cúbicos por hectárea. ¿Lo ven? ¿Es este? Sí, pero 180.
hay que definir la separación entre aspersores o el marco de riego. Yo aquí, como es un cultivo que está más pegado en sus surcos y eso, pues bueno, hay que elegir también marcos de riego pues más entre 12 o menos de 12 o 15. Yo aquí estoy asumiendo de 12 por 12 el marco de riego. ¿Sí? 12 por 12. Mi marco de riego seleccionado de esa manera. Digo, habría que ver velocidades del viento y topografía también, ¿no? El área de riego. El área de riego del marco de riego es simplemente pues el área de este marco de riego, la multiplicación de 12 por 12, y bueno, aquí lo estoy expresando en hectáreas, pero puede ser pues también en metros cuadrados. La pluviometría, el parámetro de selección de la pluviometría, yo les había comentado que en principio hay que considerar que sea próximo al valor de la velocidad de infiltración. Yo puedo poner 10 o alrededor de 9, 11, 12. Estamos asumiendo 10, ¿sí? Pero próximo o igual a la velocidad de infiltración del suelo. Tendríamos luego la eficiencia. Yo les había comentado también la eficiencia de aplicación del sistema, de los aspersores, mayor de 80%. Estamos asumiendo entre mayor de 80 hasta el 90%, ¿no? Un poco más. Estamos asumiendo el valor más bajo, ¿no? Ya tenemos mejor, pues a todo dar. La longitud, digamos que de la franja que se va a regar, ¿sí? ¿Cuál es la longitud de...? Si yo tengo una superficie de un usuario de 10 hectáreas, 10 hectáreas son ¿cuánto? ¿En metros cuadrados? En metros cuadrados son... ¿Cuánto? Pues sería la multiplicación de ¿quién? ¿Me escuchan o no me escuchan? 10 hectáreas por 10,000. 10 hectáreas por 10,000 metros cuadrados. Y serían entonces... ¿Sí? Por 10,000. Son 100,000, ¿no? Serían 100,000 metros cuadrados. Entonces, si eso hay que verlo en su polígono de ¿cómo se llama? De riego, ¿no? De ese usuario de 10 hectáreas, cómo está el terreno, y habría que, esta longitud de distribución sería la longitud más larga, el lado más largo de esa superficie, ¿no? Para poder regar, pues ahorita, no desde el punto de vista topográfico, no solo por longitud del conducto, ¿no? En franjas hacia su lado izquierdo, ¿no? A su lado derecho, dependiendo de cómo lo quiera, ¿no? Pero elegimos, digamos que la longitud, el lado más largo de su superficie de riego. Yo aquí estoy aceptando 400, ¿por qué? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 10 de 100,000? Igual a esto a la... ¿Qué pasó? Oh, ¿qué pasó? Igual a la raíz de esto de aquí. ¿Sí? Digamos que si fuera una superficie rectangular, cuadrada, tendría de lado 316 por 316, ¿no? Si fuera cuadrada, yo aquí a lo mejor le puse 400 por que tuviera 400, ¿no? Y el otro lado pues tendrá que ser menor, ¿sí? O dividir esto entre 400 igual a esto entre esto de acá, 250, digamos que tengo esta superficie de 10 hectáreas donde se va a sembrar la lechuga, es una superficie que tiene 400 por 250, estoy eligiendo 200, el lado más largo para ver en cuánto tiempo puedo regar esa franja. Eso es lo que significa esa franja. Después de que tenemos esos valores, habría que recurrir a determinar la duración del riego y el intervalo de riego con las fórmulas que vimos ahí. El intervalo de riego es igual a la dosis neta que hemos calculado arriba entre las necesidades hídricas según la fórmula que vimos que tienen ustedes ahí en su presentación.
Entonces tendríamos que primero ir al mes, el mes que tenemos, ¿no? Bueno, acá tengo marzo. Este mes habría que seleccionar, digamos que el mes de máxima demanda, de acuerdo con el mes de máxima demanda, y ver cuál es el mes de máxima demanda y ver qué cultivos hay ahí. Si nada más es uno, pues bueno, se analiza para uno. Si son dos, pues los que se tengan, ¿no? Y si en esa superficie siembran los dos, habría que considerarlos. Tendremos aquí, suponemos, 15.5, ¿no? Del uso consultivo. Viene de la tabla de los usos consultivos del método de Penman. 15, traemos ese valor para el mes de marzo. Este es el mes de marzo. No. Noviembre no, sí, debe ser marzo. Y 15.5. Este 15.5 después hay que, dado que las fórmulas de la dosis neta están en metros cúbicos por hectárea, hay que convertirlo a metros cúbicos por hectárea. Y esos metros cúbicos por hectárea con la factor equivalente que habíamos dicho que 1 milímetro de agua es igual a un litro por metro cuadrado o a 10 metros cúbicos por hectárea. Yo aquí tengo ¿cuántos milímetros? Tengo 155 milímetros. 155 milímetros, entonces será multiplicado por esa equivalencia, pues me dará los 1550 metros cúbicos por hectárea, multiplicado por 100 aquí, ¿no? Porque esto está en centímetros. Y después hay que convertir este uso consultivo en metros cúbicos por hectárea, hay que convertirlo a diario, porque es por mes. El uso consultivo que hemos calculado en las tablas de Penman o de Brani, lo hicimos, el resultado es por mes. Entonces lo llevamos al día, dividiéndolo entre el número de días que tenga el mes de marzo. Con esa información, entonces aplicamos la fórmula del intervalo de riego. La fórmula del intervalo de riego que dice que la dosis neta es igual a, que el intervalo de riego es igual a la dosis neta entre la evapotranspiración o las necesidades de riego. Y me resulta que es un intervalo de riego de 3.60 días. O sea, necesito cada 4 días estaré regando, ¿no? O sea, aquí lo estoy aproximando a 4. Entonces, necesito 4 días en 4 días puedo cada 5 días voy a regar, ¿no? El día 1 tengo 4 días para regar toda esta zona, si ustedes quieren verlo así, ¿no? Toda esta zona, dependiendo de lo que se quiera, o cada 4 días vuelvo otra vez a regar esa zona, dependiendo de cómo se quiera hacer. Entonces serían 4 días. Con esa información de 4 días, nosotros iríamos, dado que he movido de 360 a 4 días mi información, tendré que ajustar mi dosis ajustada con este valor de 4, y eso es simplemente multiplicando el valor de la dosis ajustada por el uso consultivo diario, multiplicando dosis ajustada por el uso consultivo diario. 4 por 50 me da 200, porque he movido pues el tiempo del intervalo de riego. Yo puedo jugar con ese intervalo de riego, puedo hacerlo más. Si fuera, no, pues cada 5 días, se lo ajusten a 5 días, ¿no? Pues bueno, tendrán 250. Si quieren a 3 días, pues bueno, tendrán menor, ¿no? 150, porque van a regar pues más seguido, ¿sí? Entonces, es así. 4. La dosis total es esta. Esta dosis total es considerando esa eficiencia de aplicación, la de 0.80, ¿no? Seguramente la que tenemos como punto sobre el 80%, que es el dividido entre 100, la dosis ajustada, ¿no? Entre la eficiencia. La dosis total es esta misma, pero en milímetros, son 200, aquí como traemos la dosis ajustada en metros cúbicos por hectárea, entonces hay que regresarla a milímetros. Pues otra vez, 250 metros por hectárea es igual a 10 metros
Digo, 1 milímetro es igual a 10 metros cúbicos por hectárea, entonces hay que dividir esto entre 10 y me quedan los 25. Con eso empleamos la fórmula de la duración del riego, y la duración del riego es igual a la dosis, es igual a la, a ver, vamos a verla, a la pluviometría entre K8, que es K8, la pluviometría, 13, la dosis total entre la pluviometría, déjame ver la fórmula, deben tenerla por ahí también en sus notas, sí, es la dosis entre la pluviometría, la dosis total, esta que acabamos de calcular, o sea, es 25 entre 10, me da 2.5 horas. Entonces, yo, para poder, mi tiempo que estaría operando mi aspersor serían 2.5 horas. Si yo quiero la jornada 2.5 horas, y si mi jornada es, habíamos comentado que, pues, bueno, son 8 horas, pero bueno, tenemos que pensar en que hay un tiempo de ¿cómo se llama? Que no son las 8 horas al 100% trabajadas, ¿no? Entonces pensemos en 6. O sea, aquí podríamos pensar incluso en dos posturas de riego al día. O sea, 2 tiempos de operación en un tiempo, 2.5, una postura, y luego los cambio hacia otra zona de riego, ¿no? O hacia otro punto de riego al día. Entonces pueden ser 2 o 1. Se puede ajustar o dejar así como 2.5, depende de lo que ustedes prefieran. Si lo dejamos igual a 2 al mismo, pues puede ser, ¿no? Regularmente cada media hora, ¿no? Ajustar, si o sea, lo que se pase, pues entonces sí lo dejan a la hora completa, ¿no? Pero 2.5 horas puede ser. Esto sería mi duración. Entonces ahorita llevamos que el intervalo de riego en el mes de marzo para la lechuga será de 4 días, y tendremos la duración de operación de los aspersores será de 2.5 horas. Entonces el gasto por aspersor es este de aquí, la multiplicación de la pluviometría por el marco de riego en metros cúbicos por hora. Yo necesito un aspersor que me proporcione 1.44 metros cúbicos por hora, que está dentro del rango que vimos ayer en las tablas del fabricante de aspersores, ¿no? Andaban de 1,000 y tantos, anda en el rango, ¿no? Entonces, tenemos 1.400 litros por hectárea. Ya tenemos también el gasto que debe de proporcionarnos el aspersor. Vamos a ver cuántos aspersores y cuántas laterales yo requiero para poder regar esa franja de 400 metros. Yo tengo hasta 4 días para regar, ¿no? Entonces, aquí en la siguiente columna, aquí donde dice, lo voy a colocar más grande. Azul, mes de marzo, seguimos con el mes de marzo. Y tendremos que ver las franjas que yo voy a regar. Yo tengo una superficie de 15 hectáreas donde tiene, ¿cuánto dijimos? 400 metros de largo. Una franja de 400 metros de largo. Entonces tengo esta franja, digamos que la tiene así. Esta franja que tiene pues 400 y 200, ¿no? En la otra dirección. Voy a regar franjas así, ¿no? Mis laterales van a estar puestos hacia la izquierda, así como lo estoy indicando, ¿no? Entonces, si yo tengo 4 días, entonces simplemente tengo que dividir mi franja, mi longitud de la franja, esos 400 metros, entre el intervalo de riego. Yo puedo regar franjas de 100 metros diarios, ¿sí? ¿Está claro eso? Digamos que es así, déjenme ver. Digamos que estamos asumiendo que tenemos una franja
¿Sí lo ven? ¿Sí ven la pizarra? ¿Voy? Sí, profe. Sí, sí se ve. Doctor, sí se ve. Vale, entonces tenemos una franja de estas de 15 hectáreas, lo que estamos asumiendo, 15 hectáreas, y que tiene 400 metros de largo y tiene 250 creo era, ¿no? 250 metros en la otra dimensión. Mis laterales, digamos, yo estoy pensando bien en una tubería de distribución que venga por aquí y luego laterales que vengan aquí y aquí van a estar colocados los aspersores a cada 12 metros y estoy asumiendo que el otro lateral va a estar también a 12 metros, la separación es de 12 metros, el marco de riego es de 12 por 12. Esto es lo que estamos haciendo. Entonces, yo tengo para regar todo esto, ¿sí? Toda esta zona, necesito regarla, de acuerdo a las necesidades hídricas, puedo hacerlo cada 5 días. Pues tengo 4 días para regar esto, o puedo tener un día si tapizo todo, ¿no? Si tapizo todo de aspersores, pues es dividir, ¿no? Los 400 entre 12 y luego 250 entre 12 para poder determinar el número de aspersores y el número de laterales que requerimos, ¿no? Para toda esa zona. Se trata de, como es un sistema portátil, estamos eligiendo con esa franja de 100 metros, cuánto podemos regar. Entonces tendríamos, así lo estoy considerando. Esta es una alternativa. La otra es que no venga por aquí la tubería de distribución, sino por el centro. Y entonces, de aquí se distribuye el agua para acá y se distribuye para acá. Esta es una mejor alternativa por las pérdidas de energía, ¿no? Pérdidas de energía que tendría. Entonces, pero es así, estamos regando una franja del equivalente a esta zona de aquí. Esta franja de influencia de esos aspersores y de ese lateral es de 100 metros. Como tiene 400, pues en 4 días necesito yo otra aquí. A ver, bueno, otra franja aquí, digamos, otra y otra franja, que es esta de aquí, y esta última, ¿no? Son las 4 franjas. ¿Sí? Entonces, vean, yo el día 1 riego esta zona, el día 2 riego esta zona, el día 3 riego esta zona y el día 4 riego esta zona y el día 5 repito, ¿no? Porque ese es el intervalo de riego para dar la totalidad de volumen de agua que requiere en este mes. Así es como lo estamos pensando. Luego, ¿cuántos aspersores yo necesito entonces comprar? Nada más los laterales y los aspersores que tengo en una sola zona, en una sola franja de 100 metros, ¿sí? Para luego esos moverlos a todas las demás, y es lo que continuaríamos haciendo en la tablita. Veamos. La tablita, entonces, tenemos esa franja de 100 metros, entonces, ¿cuántos laterales requiero? Pues simplemente será la división de 100 entre 12, entre el número entre la separación de laterales, que habíamos dicho que es 12, ¿no? Entonces, el número de laterales, yo aquí lo puedo otra vez ajustar, no puedo tener fracciones, y pensar en que tengo, pues, 8 laterales. 8 laterales, y con eso me da para verificar 8 laterales, y los días requeridos serían 4, deben estar alrededor de 4, ¿sí? Que tenemos el intervalo de riego. Las jornadas aquí yo puedo mover las jornadas por las posturas y decir que no, que van a ser 2 jornadas o 1 o 3 las que se tengan. Evidentemente, pues nada más son una jornada, ¿no? Posturas, pues puede ser una postura, y entonces posturas por día, pues también una. Aunque tengo una duración 2.5, esto puede ser 2. Si son 2 posturas, ¿en qué le gano? En que puedo tener menos laterales. Si yo aquí le coloco 2, entonces voy a tener la mitad de laterales.
¿Por qué? Porque puedo ahora en su dibujo, ¿dónde está la? Déjenme volver a la pizarra. En la pizarra tendríamos entonces, si fuera, yo necesito entonces la mitad, porque en esta zona yo puedo tener ahora, si es una postura al día, necesito pues los 8 laterales, pero si ya voy a hacer 2 posturas en esta misma zona, si empiezo a las 9 de la mañana, a las 11, 9, 10, a las 11.5, a las 11:30, terminaría de regar esa franja, ¿no? Esa franja de 12 por 12. Luego cambio, y supongamos que sea a la 1 hora y media para cambiar los aspersores y el lateral, a esa misma zona, pero la siguiente posición, ¿de acuerdo? Y tendría entonces reducir menos tiempo, ¿no? Del que estamos considerando. Entonces tendríamos, si quiero 2, mis laterales se van a reducir a la mitad. Si lo dejamos con 1, pues serían eso, los 8. Número laterales por postura 8. La longitud del ramal lateral, ¿qué longitud va a tener para poder estimar el número de aspersores por ramal? Entonces tendríamos, pues que son, bueno, aquí tengo 200, son 250, ¿no? Si es la longitud del ramal en cualquiera de los casos, ¿no? Si va por el medio o si va por el extremo. 250, que es, otra vez, ¿dónde está la pizarra? Son estos 250 el lateral. Ahora estoy buscando la longitud del lateral para poder determinar cuánto es el número de aspersores que yo requiero. Y entonces tendríamos que serían 20.83. Resulta de dividir la longitud del lateral entre la separación entre aspersores, que es de 12 metros según el marco de riego. Entonces necesito 20.83 aspersores. Los ajustamos a 20, vamos a dejarlo en 20, porque recuerden que los aspersores finales, ¿no? Son 200 metros, pero no voy a poner aspersores en los extremos, ¿no? Porque ya estaría regando al vecino. Bueno, lo puedo echar en el vecino. Entonces, este valor hay que ajustarlo, el último, ¿no? Hay que ver cómo se ajusta, a qué distancia va a estar el primer aspersor, si a la mitad, a 6, y luego a cada 12, ¿no? Pues esos hay que ajustarlo. Estoy colocando el menor por ese ajuste. El gasto total que yo requiero, este gasto total es el que va a estar ingresando a mi tubería lateral. Yo tengo que llegar aquí, otra vez, donde estamos en la pizarra. Tendremos aquí, en este punto, es la entrada de mi lateral, de todo este lateral, ¿no? Viene la tubería y aquí están los laterales. El gasto que va a entrar aquí va a ser la suma de lo que requieren todos mis aspersores, ¿no? Ese es lo que estoy indicando acá como gasto total. Será simplemente la multiplicación del número de aspersores por el gasto por aspersor, que es el 1.44. Estoy aquí, y que me resulta de 64 litros por segundo. 64 litros por segundo. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Qué les parece? 64 litros por segundo para esta primera propuesta. ¿Sí? Si eso es, ahora, ¿cuándo vamos a saber si es mucho o si es poco? Pues cuando veamos el diámetro, ¿no? Necesito un diámetro de tubería para que salga eso rápidamente.
Si lo quisiéramos obtener con la ecuación de continuidad, un diámetro así estimado, pues vemos que asumiendo un valor de la velocidad, el diámetro de la ecuación de continuidad debe ser igual a... ¿A cuánto? Rápidamente, déjenme ver la ecuación de continuidad. Gas es igual a velocidad por área, igual a velocidad por pi, diámetro cuadrado sobre 4. Entonces será igual a 4 veces el gasto, la raíz del 4 veces el gasto. Si quisiéramos estimar un diámetro ahorita con ese valor, tendríamos que esto es igual a 4 por el gasto. No. Perdón. No, estaba equivocado. Este es el gasto total en toda esa franja, ¿no? En toda esa franja, y aquí está el gasto por lateral. Tengo aquí a ver, déjenme checar esto. Número de laterales 8. Y por I20, ¿qué es I20? 8 por M20, 64 entre 8. Es correcto, ese es el gasto total en todos los laterales, para todos los laterales en esa franja de 100 metros. Entonces es en lugar de este es el total y este es por lateral. Entonces tendríamos aquí que sería igual a 4 veces el gasto. 4 por el gasto